Mi nombre es Javier Armijos, estudiante de quinto ciclo de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. A continuación les voy a hablar acerca de las antenas microstrip, en donde estas antenas son una extensión de la línea de transmisión microstrip. Sus dimensiones se eligen de forma que el parche disipe la potencia en forma de radiación. La tecnología que usan estas antenas son la tecnología microstrip, la cual es el resultado de una evolución que desde sus inicios estuvo regida bajo el principio de realizar diseños de dimensiones reducidas. A partir de los años 50 fue cuando se empezó a crear los primeros circuitos impresos para microondas, con el nombre de Streamline, donde una Streamline es una delgada conductora de un dieléctrico. A partir de este Streamline se empezó a usar una nueva forma de circuitería de microondas para realizar acopladores de líneas paralelas que fueran de alta directividad. En el año de 1952 fue cuando se empezó a crear las líneas microstrip. La diferencia en este nuevo modelo de microstrip fue que se retiró la parte superior del substrato, dejando la línea conductora en el exterior. En la parte inferior podemos observar una imagen donde se muestra una antena tipo microstrip y con una tipo streamline. En su estructura consiste en un parche metálico sobre un sustrato dieléctrico sin pérdidas y su grosor oscila entre 0.003 lambda a 0.05 lambda. En la constante dieléctrica puede tomar valores entre 2 a 12 y en su parte inferior de la estructura tiene un plano conductor perfecto, como se puede observar en la figura en donde se indica el ancho y el grosor del sustrato dieléctrico y el ancho de la línea conductora de la antena microstrip. En cuanto al material dieléctrico, se utiliza para una baquelita constante de dieléctrico igual a 4.35. Y en cuanto al material conductor, se opta por el cobre. Esto debido para aprovechar el uso de placas para el diseño de circuitos impresos como son las baquelitas y no tener que usar otros materiales que sean difíciles de conseguir. Asimismo, tenemos las características de estas antenas, en donde la tira conductora se encuentra situada en la parte superior de un sustrato dieléctrico y en su parte inferior del sustrato dieléctrico se tiene un plano reverenciado a la Tierra. En cuanto a su patrón de radiación de una antena de parche es omnidireccional. En la parte izquierda podemos observar una imagen donde se muestra el patrón de radiación de estas antenas, en donde el literal A viene a representar el campo eléctrico y en el literal B el campo magnético. Algunas formas de parche de estas antenas, las más habituales son las circulares y las rectangulares. En la parte inferior podemos observar las antenas rectangulares y las de tipo cuadrado. Otras de las formas menos habituales son las de tipo anillo, las triangular o las elípticas. Un aspecto muy importante en el diseño de las antenas es el esquema de alimentación que tendrá esta antena. Sin una estructura eficiente de alimentación, las antenas no van a funcionar correctamente. Es por ello que existen diferentes métodos para analizar una antena de tipo microstrip y la forma en que se radie lo más eficiente posible en las frecuencias que se desee y mediante un correcto acoplamiento de sus impedancias. Estos métodos se pueden agrupar en tres categorías, como son alimentación directa, por proximidad y por apertura. La alimentación directa requiere de un contacto directo entre la estructura de alimentación y la antena radiante. En la imagen podemos observar la alimentación indirecta que puede ser mediante una línea de microstrip, como se muestra en la imagen. Y también se puede ser mediante inserciones, como se puede observar aquí. En cambio, la alimentación por proximidad no tiene contacto directo con el radiador y el acoplamiento es electromagnético. En cuanto a la alimentación por apertura, tiene un radiador sobre un sustrato dieléctrico y sobre un plano de tierra compartido seguido de otro sustrato. Eh, Este presenta similitud con el método de proximidad, debido a que también utilizan dos sustratos dieléctricos, eh, una para el radiador y otra para para la alimentación del radiador. En la parte inferior derecha podemos observar una imagen de la alimentación por el método por proximidad. Asimismo, tenemos el modelo de línea de transmisión, en donde el parche equivale a dos ranuras de dimensiones, el ancho y la longitud, en donde la longitud se elige para que haya una inversión de fase y la radiación de la ranura se sume en fase. En la imagen podemos observar donde se muestra el ancho, el incremento del ancho y de la longitud, perdón, y el ancho.
En cuanto al vector de radiación, se puede calcular a partir de dos corrientes magnéticas separadas a una distancia y se pueden calcular mediante estas fórmulas. En cuanto al potencial vector magnético, se aplicaría la siguiente fórmula. Podemos decir que la potencia consumida por la antena se reparte entre las pérdidas de conducción del metal. Asimismo, tenemos el factor de calidad y el ancho de banda, donde el factor de calidad se define como la energía almacenada sobre la potencia disipada. Esta relación con los parámetros de calidad está relacionada con los parámetros de calidad, especialmente con el grosor y la constante dieléctrica. También podemos decir que para aumentar las pérdidas por radiación es conveniente aumentar el grosor y disminuir la constante dieléctrica. En estas condiciones es cuando el ancho de banda aumenta. También tenemos que para espesores pequeños o constantes dieléctricas elevadas favorece el almacenamiento de energía en la cavidad y el factor de calidad aumenta disminuyendo el ancho de banda y vendría representado por la siguiente ecuación. Así no tenemos la polarización, que para conseguir la polarización circular es necesario combinar un modo vertical y un modo horizontal. Y vendría representado por la ecuación de el campo eléctrico va a ser igual a la suma del coseno más un seno. También podemos decir que el desfase se puede conseguir mediante líneas de alimentación de diferente longitud o mediante lo que son circuitos híbridos. Algunas de las ventajas que posee este tipo de antenas es que son livianas y ocupan poco volumen. Son fáciles de adaptar a distintas superficies, también tienen bajos costos de fabricación y son fáciles de fabricarlas. También pueden diseñarse para trabajar en distintas frecuencias y soportar la polarización lineal y circular. Por otro lado, los inconvenientes que presentan son que de baja radiación, potencia de radiación, tienen pequeño ancho de banda, su ganancia es baja y tienen baja pureza de polarización. Entre algunas aplicaciones que presentan son que son usadas en sistemas de teledetección, en comunicaciones móviles como el teléfono, estaciones bases o automóvil. También son usadas en las antenas de aviones, en altímetros y en la telefonía. Asimismo, también tienen gran aplicabilidad en la medicina, en tratamientos de hipertermia. También son usadas en aplicaciones militares y en sistemas de comunicaciones y GPS. Finalmente puedo concluir que para arreglos de microstrip a altas frecuencias la ganancia y la potencia de radiación aumentan, por lo que cabe resaltar que la eficiencia de las antenas microstrip es ideal cuando se está trabajando en frecuencias altas. Darle ganancia a la antena significaría realizar un arreglo de microstrip para la banda de frecuencias que se requiere. Para el material dieléctrico se utiliza una batería constante dieléctrica igual a 4,35 como lo mencioné anteriormente. Y para el material del conductor se opta por el cobre para aprovechar el uso de las placas y el diseño de los circuitos impresos como son las baquetas y cobre. Y no tener que usar materiales que sean difíciles de conseguir. Aquí se presentan las referencias de donde se ha obtenido la información antes presentada. Gracias por su atención en lo que he tenido para compartirles.